Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Vamos a empezar con la anécdota. En un principio aparece un hombre taciturno que viene de una balsa y que parece que está herido y que su propósito es llegar a unas ruinas de algunos dioses que están ahí representados y soñar. Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad su propósito es el de ser mago, porque hay una parte donde nos menciona que él está dormido y de repente despierta y puede notar algunas huellas de los nativos que se acercaron para curiosear, pero a final de cuentas pues no le hicieron ningún daño porque sabían que era un hombre de poder. Bueno, entonces su propósito pues era soñar a un hombre y hacerlo real. Y para esto pues tenía que dormir y soñar. En uno de estos sueños él enseñaba y ponía a prueba a una serie de discípulos para que de entre ellos pudiera elegir a uno que, que fuera a obtener todo el conocimiento que él tenía. Sin embargo, ninguno de ellos, tanto durante el sueño como en la vigilia, ninguno de ellos le convencía hasta que soñó con un discípulo muy parecido a él y entonces comenzó a enseñarle. Sin embargo, todavía no quedaba muy convencido y pasaron días en los que no podía conciliar el sueño y se la pasaba despierto. Entonces no podía concretar su misión y entonces trató de recuperar fuerzas y al final comenzó de nuevo a soñar, pero comenzó órgano por órgano. Entonces empezó primero con el corazón, soñó el corazón y durante 14 noches fue recreando pues tanto todos los órganos internos como el esqueleto hasta que en esas 14 noches logró crear a un hombre que estaba dormido. Sin embargo, no podía hacer que, que este hombre dormido con el que soñaba cobrara vida. Simplemente parecía estar ahí, acostado, sin vida, aunque él soñaba y sabía que estaba dormido, entonces no podía hacerlo moverse. Entonces, había dos dioses ahí que estaban representados con un tigre y con un caballo. Y entonces él oró para que alguno de esos dioses le pudiera ayudar en su deseo de crear otro hombre. Entonces, el dios del fuego hizo caso a sus súplicas y le dijo que cuando tuviera al hombre vivo, que lo mandara en una misión hacia unas ruinas para que pudiera nacer realmente, pero que nadie se iba a dar cuenta de que pues era un hombre creado por el sueño de otro más que el mismo fuego.
Entonces, el hombre soñado despertó y el mago le enseñó todo lo que sabía, y después de que le enseñó todo, lo envió a otro templo para que pudiera utilizar toda la magia que le había enseñado. Sin embargo, le borró la memoria de su origen nada más. Y después de algún tiempo, algunos remeros llegaron hasta donde estaba el mago y le contaron de un hombre que estaba en un templo más arriba, y que en ese templo ese hombre podía salir del fuego sin que o permanecer en el fuego sin que le hiciera ningún daño. Entonces el mago recordó las palabras del dios del fuego, que le había dicho que pues nadie iba a poder saber que él había sido un hombre o un mago que fue soñado, y, y que no era real, sino solo el fuego. Entonces, pues el fuego es precisamente el que probaba que no era, que no era un ser real, sino que era un ser nacido del sueño del otro mago. Entonces un día se incendió el templo del dios del fuego, donde estaba el primer mago, el que soñó al otro mago. Y este incendio del dios del fuego hace que el mago, pues por instinto, trata de salvarse y trataba de ir hacia las aguas, pero a final de cuentas, porque pues ya habían pasado mucho tiempo, pensó que él ya estaba demasiado viejo y que tenía que morir. Entonces se abandonó al pensamiento de que iba a morir ahí, y entonces se dejó consumir por el fuego. Sin embargo, el fuego no le ocasionó ni el menor daño. Y es entonces cuando el mago se da cuenta que él mismo fue creado y soñado por otro. Es decir, en este cuento lo que estamos viendo es que el mago pensaba que él era el creador, y resultó ser que él era el creado, y que después él mismo se convirtió en un creador. Pero a final de cuentas, pues el fuego le mostró que en realidad pues él también era un fantasma, que también pues no estaba en el mundo real completamente, sino que también había sido una concepción de otro mago, que tampoco sabemos si el otro también había sido soñado por el anterior mago o por otro mago. Entonces aquí vemos que se toman pues como distintos elementos. En un principio nos hacen creer que el mago es el que está dando vida, y el que a través de su sueño logra eh, crear a otro ser, a otro mago que va a ser su discípulo, y que va a empezar a hacer magia. Y sin embargo vemos que resulta que este mismo mago tampoco era tan real como él pensaba, y aunque él tampoco tenía la conciencia de que él no era real, sino que él pensaba realmente que, que él estaba ahí,
que él era tan tangible como todos los demás. Entonces, sí vemos que aquí hay una enseñanza de humildad ante quiénes somos y cómo estamos llevando a cabo las cosas, y que en realidad pues vemos que no sucede tal cual el mago había pensado. Entonces tenemos un narrador omnisciente porque puede entrar y salir de la mente del personaje, tanto puede saber lo que está pensando como puede tomar otra posición. Siempre narra en tercera persona del singular, y su vocalización es cero porque tanto puede entrar como a la mente del mago, como puede salir y puede narrarnos qué es lo que está ocurriendo afuera. Entonces vamos a iniciar con el modelo actancial, y entonces para determinar bien y claramente qué es lo que quiere el personaje principal, es obvio que el personaje principal es el mago, y qué es lo que quiere es hacer otro mago. ¿Por qué? Porque necesita un sucesor. ¿Para qué? Para transmitirle sus conocimientos. ¿Quién lo ayuda a hacer este otro mago? Pues el sueño y el dios del fuego. ¿Y quién se lo pone? Pues la vigilia. O sea, la vigilia es el insomnio, que no puede dormir, que no se puede concentrar, y entonces no puede hacer al, a su sucesor, a su discípulo, como él quiere, porque a veces le cuesta, y aunque tiene varios como prospectos en ese sueño, varios prospectos que ya están, pues que ya están estructurados o que ya los podemos ver, pero a final de cuentas ninguno le convence, y cuando encuentra uno que se parece a él, que es muy parecido, casi estilo doppelganger, este, pues no le complace del todo. Entonces busca, busca otras alternativas, y pues entonces cuando vuelve a iniciar, pero ahora lo hace eh, desde, desde el motor interno, ¿no? Y es muy notable que empiece con el corazón, ¿no? Con el corazón, que es el centro de los sentimientos, la afección, ¿no? Entonces es muy notable que comience con este órgano, y después pues vaya haciendo las arterias, y después vaya haciendo el esqueleto, y después pase pues a los otros órganos hasta que quede completamente hecho el cuerpo. Aunque lo vemos que está soñando o que está dormido, no está soñando, más bien está dormido, pero cuando él menciona que está dormido pareciera que no tiene vida, entonces parece que lo que falta es el espíritu. El espíritu pareciera que es lo que falta, pero después que le habla el dios del fuego y que le dice que una de las pruebas que tendrá que pasar su discípulo pues es ir a otro templo, y ahí predicar y utilizar su magia para que quede como bautizado de alguna manera, y para que pueda utilizar todos los conocimientos que el mago le ha confiado. Y los temas que aborda el relato. Bueno, pues tenemos el
El doppelganger, que como ustedes saben, pues es una persona que es idéntica a nosotros, pero que no está, no es ni gemelo ni nada, sino es una persona que no tiene nada que ver con nosotros, pero que es idéntico a nosotros y que vive en otro lado del mundo. Entonces ustedes se pueden imaginar a alguien que es como ustedes y que vive en otra parte del mundo y que habla otro idioma y que vive en una realidad totalmente distinta, ¿no? Entonces es uno de los temas que toca dentro de esta narración, porque en un principio pues nos habla de todos los discípulos que tiene, luego nos habla de un discípulo que es muy parecido y de hecho lo describe casi igual que él, y después ya nos habla del otro que va creando poco a poco. Y bueno, y también nos habla de la magia de esta relación entre esa realidad que nos están, describiendo, en la que pues hay un lugar que está en el Oriente Medio, que parece que es Irán por el tipo de palabras que utilizan, y que llegan a este lugar y que pues hay una serie de ruinas y que hay una serie de pobladores que pues que saben que ellos son seres que tienen cierto poder mágico y que por lo tanto tienen cierto respeto. Otro de los temas que toca pues es el sueño, esta parte onírica, esta parte inconsciente del personaje y de hecho y de las personas en la realidad, esta parte en la que se transfiere todas esas represiones, pero también aquí vemos que este sueño pues es autoinducido y que trata como de manejar las cosas dentro del sueño, ¿no? Cuando que trata como de organizar lo que va a ocurrir y cómo se va a ir haciendo esta selección del siguiente mago. Entonces, es un sueño que de alguna manera difiere un poco del sueño común en el que pues dejamos a rienda suelta lo que va a ocurrir, sino que parece que este es un sueño en el que él tiene bien determinado qué es lo que quiere y en el que su voluntad es la que va a ir manejando los acontecimientos que pasan en el sueño, cuando nosotros sabemos que en el sueño, pues generalmente nosotros no manejamos a voluntad todo lo que ocurre, sino que aparecen cosas que parecieran a veces distorsionadas, a veces fuera de la realidad, a veces extrañas, a veces absurdas, ¿no? Y en esta parte sí también es importante mencionar que aquí el sueño es autoinducido y aparte de eso, el mago lleva una voluntad sobre ese sueño para poder realizar una cierta tarea con sus poderes mágicos y el sueño es el que le ayuda a llegar a esa parte en la que sus poderes pues van siendo como más fuertes. Después tenemos la fantasía, porque pues aquí vemos cosas que son reales. En un inicio pues la canoa que llega maltrecho hasta el templo, que el templo está incendiado, que se ven las estatuas, ¿no? Todas derruidas, ya todas desgastadas. Se ven todavía las señales del fuego. Pero ya cuando empiezan a aparecer personajes como tanto en el sueño como el dios del fuego, pues ya empezamos a notar ciertos elementos fantásticos que no tienen nada que ver pues con la realidad, ¿no? Pero que sí la contrastan, ¿no? Que son metidos de alguna manera en esa realidad para que nosotros vayamos descubriendo qué es lo que va a ir, qué es lo que va a ir pasando con este personaje. Bueno, otra parte es lo sobrenatural,
lo que no es parte de la naturaleza, como esta aparición del Dios, por ejemplo, como el doppelganger, ¿no? Por ejemplo, como la fantasía, como el llevar a cabo este tipo de, mm, de ejercicio en el que se dominan los elementos que aparecen en el sueño, ¿no? También podemos ver el proceso creativo que se da en este mago y que él va como creando ciertas composiciones en un principio, pero que después no le funcionan y entonces pues busca otra manera como de, de realizar la tarea que tiene que hacer, que es crear a a otro ser humano o a otro ser, ¿no? Que tenga cierto poder. Y luego también, pues la parte de la humildad, porque pues él pensaba que él era el creador y a final de cuentas, pues él también era un personaje que había sido creado, ¿no? Y además, bueno, también aquí vemos como cierto proceso, ¿no? Del el escritor cuando crea sus personajes, pues obviamente, pues nacen de su imaginación y nacen de su sentir y nacen de su conocimiento, ¿no? Entonces, pues también vemos que aquí la humildad pues juega un papel muy importante porque pues en realidad pues no sabemos quién fue el que creó o también somos resultados de alguna manera de las decisiones de otros, por ejemplo, de nuestros padres, ¿no? Porque pues ellos decidieron pues tener un hijo, una hija, y entonces pues es una decisión que es muy independiente de la decisión de las personas, ¿no? Y entonces pues siempre hay otro que tiene que ver con el proceso de crearnos, ¿no? Entonces por eso pues sí hay que ser o hay que tener cierta humildad porque también pues esto de que las ruinas circulares pues también tiene que ver que es circular como es el ciclo de la vida, que es un eterno retorno, que es un eterno ir y venir, ¿no? Si nosotros pensamos en las teorías de la reencarnación, pues entonces vemos que nos vamos y regresamos en distintas formas, en distintos cuerpos, en distintos animales, en distintos vegetales, en distintos elementos, ¿no? Y también, bueno, en cualquier creencia, religión, pues vemos que siempre pues está presente este eterno retorno, ¿no? Y también vemos el existencialismo, ¿no? Porque pues nos hace preguntarnos acerca de cuál es el sentido que tiene nuestra existencia en la realidad, para qué estamos aquí, cuál es el propósito, cuál es la misión, qué elementos son los que tenemos que aprender de este momento en el que estamos viviendo. Y también otra cosa interesante es esto eh, sobre este proceso de hacer nacer a otro o de crear a otro con elementos mágicos. Entonces también tenemos el golem, que es un mito judío que es creado con elementos que no son elementos vivos y que pues se convierte en un ser animado que se mueve dentro de una sociedad que no sabe pues que es un ser que era inanimado y que se le dio vida. Y pues este es uno de los mitos judíos, perdón, de los mitos judíos que, que son interesantes pues tomar en cuenta y que nos hace una remembranza en este cuento. Y pues también nos da una idea de cómo es la realidad, ¿no? Que la realidad es una ilusión. ¿Y por qué es una ilusión? Porque siempre tiene que ver con la manera en la que nosotros
en la que nosotros vemos la realidad, ¿no? No es lo mismo cuando tú ves la realidad a través de los ojos de un niño de 7 años que cuando lo ves a través de los ojos de un adolescente de 15, 16 años, ni cuando lo ves a través de los ojos de un hombre de 30 o cuando los ves a través de alguien de 50 o de alguien de 70 o de alguien de 100 años, ¿no? Porque la realidad se va modificando y también conforme hay mayor conocimiento y cuando se vive de alguna manera un poco más, pues se va, eh, se va estableciendo una visión totalmente distinta y se van rompiendo con viejas creencias, con estereotipos, con, con muchas cosas. Entonces por eso decimos que la realidad es una ilusión, ¿no? Porque siempre va a depender de quién está viendo esa realidad, ¿no? Porque si ponemos a 5 personas de distintas edades viendo lo mismo, cada uno nos va a decir, no, nos va a contar, si le preguntamos qué es lo que está ocurriendo, nos va a contar una cosa totalmente distinta, porque sus referencias pues son totalmente diferentes. Entonces sí es bueno que nosotros reflexionemos acerca de todos estos elementos y que este cuento, aunque es muy breve, pues sí, nos hace pensar acerca de quiénes somos y cuál es el objetivo o cuál es el objeto o para qué estamos aquí. Entonces espero que les haya gustado este cuento que a mí eh, me pareció muy evocador de todo lo que sucede a lo largo de la vida. Bueno, pues entonces este sería el final del análisis de las ruinas circulares. Espero que haya quedado todo bien claro y que seguimos con el análisis de los cuentos.